aquí con nosotros y que pueda gozarse también de los bautismos. Amén. Aleluya. Abre tu Biblia en el libro de Deuteronomio 34. Vamos a ver el final de un gran hombre de Dios, del que hemos estado hablando estas semanas, acerca de Moisés. Deuteronomio 34. Del 1 al 12. Entonces tú tenlo ahí abierto, porque vamos a ir leyendo algunos versículos, nos pararemos y volveremos y amén. Es el final de Moisés. Y ojalá todos pudiésemos tener un final como el de Moisés, ¿no? Tan hermoso. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo. Quien está subiendo ya es un anciano, ¿no? 120 años. Casi nada. Solo es cuando, partió nuestra hermana. Tenía 96, 97 años que partió una hermana de la iglesia. Está en la presencia del Señor. Imagínate, 20 y tantos años más. Al lado de Moisés era una chavala. Pero tú imagínate esa figura, ¿no? De un hombre de 120 años subiendo de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre de Pisga, que está enfrente de Jericó. Ese gran muro, esa gran ciudad. Y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo Jehová: esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y este hombre ahí, viendo, ¿verdad?, desde esa cumbre, toda esa tierra que anteriormente, siglos antes, aproximadamente más de 500, 600 años, Dios también había puesto allí a Abraham y le había dicho a Abraham: todo esto que tus ojos ven, todo esto lo daré a tu descendencia. Y vemos como Dios, hermanos, es un Dios que ejecuta, amén, su obra independientemente de la historia y de los hombres. No te preocupes de lo que sucede a tu alrededor, no te preocupes de las noticias. Yo hace semanas que no veo las noticias, le dije a mi mujer: ¿pasó algo en el mundo? Porque creo que evacuaron a españoles por ahí. Dice: sí, una guerra en tal sitio. Porque, hermanos, he decidido en mi vida, abstraerme un poco, ¿no?, de este mundo y de sus conflictos y de sus cosas. Si pasa algo grave, pues ya me lo dirán y estaremos orando. Pero yo imagino a este hombre, después de, hermanos, 80 años de servicio constante a Dios. Y iba al libro de Hebreos, capítulo 11, y veía estos mismos versículos, pero reflejados, inspirados por el Espíritu Santo. En el libro de Hebreos dice: conforme a la fe murieron todos estos, hablando de muchos de los hombres de Dios, y me llamaba la atención, sin haber recibido lo prometido. Y yo hoy veía, cuando estaba mirando este final de Moisés, veía tantas contradicciones con la iglesia de nuestros tiempos. Porque si Dios imagínate que Dios te promete una palabra, ¿no? Tú dices: eso se va a cumplir.
Pues Dios prometió a hombres cosas que no recibieron. ¡Qué tremendo! No lo recibieron porque, hermanos, nosotros tenemos un concepto físico de las cosas. Creemos que poseemos las cosas cuando las podemos tocar, o cuando las podemos oler, o cuando las tenemos delante de nosotros, pero los hombres de Dios, los hombres de fe, no necesitan tocar las cosas prometidas para saber que ya las tienen y que son suyas. Que no importa si eso se materializa, que no importa si al final yo voy a pisar esa tierra o no voy a pisar esa tierra, que no importa si yo voy a alcanzar esa promesa, yo sé que Dios lo ha prometido y lo recibiré, ya sea físicamente o ya sea espiritualmente. Y estoy contento con ello, amén. Y estoy contento con ello. Son capaces, como dice Hebreos, sino mirándola de lejos. O sea, como Moisés y Abraham son capaces de mirar esas promesas de lejos, creerlas en sus corazones, saludarlas y confesar que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Qué contraste con la iglesia de nuestros tiempos, que le exige a Dios el cumplimiento de todas sus promesas, sí o sí. Se atreven hasta a decirle a Dios que no van a admitir un no como respuesta a esas oraciones. Y tú ves a este hombre, Moisés, ascendiendo por esa montaña y viendo todo aquello, ya un hombre canoso, ya un hombre metido en muchos años, saludando y confesando con sus labios que Dios es todopoderoso. Y que lo que él está viendo, sabe que su descendencia lo pisará. Y sabe que sus nietos y sus bisnietos correrán por esas calles y gozarán de esas bendiciones de Dios, aunque él no lo haya podido tocar con sus manos. Sigue diciendo el libro de Hebreos, porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, ¿verdad? Moisés podía haber vuelto a Egipto, Abraham podía haber vuelto a Ur de los Caldeos, Daniel podía haber vuelto a Jerusalén y tantos podían haber vuelto. ¿Tú estás pensando en volver? ¿O estás pensando en lo que tienes por delante? No se vuelve nunca de donde se sale. ¿Amén? No se vuelve nunca. No sé si fue Hernán Cortés, creo que fue, ¿no? El que quemó los barcos cuando fue a cruzar el canal de Panamá y dijo: señores, no hay forma de volver a España. Quemamos los barcos, los rompemos, o conquistamos o nos morimos. Pero ¿y esos cristianos que, porque no alcanzan y porque no reciben, vuelven a sus tierras de donde salieron? Y vuelven a esos lugares. Esos no son hombres de fe y no son hombres dignos del Evangelio. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. O sea, cuando Moisés está viendo esta tierra, ya está con sus 120 años, la Biblia nos dice: Dios no se avergonzó de decir: yo soy el Dios de este hombre. ¿Y qué si se dijese eso de nosotros? ¿Te imaginas? Qué glorioso sería, amén. Que Dios pudiese decir: yo no me avergüenzo de llamarme el Dios de este hombre, de esta mujer. Porque Dios nos ha preparado una ciudad mucho más grande. Así que Moisés saluda de lejos la promesa de Dios, no la alcanza, y él podía haber dicho: Señor, o sea, después de que me como yo 40 años con estos tipos en el desierto, y yo no entro.
O ese David cuando anhelaba construir el templo al Señor y Dios le dice, David, tú no vas a construirme templo. ¿Sabes que Dios a veces nos dice que no? ¿Sabes que Dios a veces nos dice, no, ese no es el camino, ese no es el lugar, ese no es el sitio? Esa no es la forma. Y tenemos que estar sujetos a Dios, amén, y a su perfecta voluntad. A dónde y cómo Él nos quiera mover y nos quiera llevar. Murió un hombre que se entregó, hermanos, en sus 120 años al servicio. 40 años estuvo siendo pastor de ovejas por los desiertos de Arabia. Y otros 40 años estuvo sirviendo al pueblo. No entró en la tierra prometida no porque no tuviese fe, él tenía fe para entrar en la tierra prometida. Y él tuvo que estar esos 40 años de peregrinación hasta que toda esa generación muriese porque no tuvieron fe por entrar. Pero él se quedó con ellos. Muere un hombre que fue capaz de perdonar innumerables veces a sus hermanos. ¿Cuántas veces no dijeron y fueron contra Moisés y quisieron hasta apedrearle en una ocasión? Y dijeron, ya no nos sirve como líder, ya no nos sirves como pastor, ya no nos sirves como guía, te vamos a matar y vamos a levantarnos otro jefe y vamos a levantarnos otro príncipe que nos gobierne. Y hasta en varias ocasiones cuando Dios le dice a Moisés, Moisés, quítate de en medio, yo voy a destruir a toda esta generación y voy a levantar de tu estirpe una nueva generación. Moisés intercede entre el pueblo y Dios y le dice, no hagas tal cosa, oh Dios, perdónalos. Muere un hombre que es ofendido hasta por su propio hermano. Cuando se confabula con María, su mujer, la mujer de Aarón, y dicen, bueno, ¿es que acaso Dios no habla a través de ti? ¿Por qué tiene que ser Moisés el líder que lleve al pueblo de Israel? ¿Cuánto no tuvo que aguantar Moisés? Y vemos, ¿verdad?, cristianos tan débiles en nuestros días, con una piel tan frágil, tan débil, que cualquier contratiempo, que cualquier mala expresión, que cualquier mala cara, que cualquier mal saludo lo convierten en todo un problema tremendo. Y muere un líder, y muere un pastor, y muere un profeta que fue capaz de perdonar a sus enemigos, no solo de perdonarlos, sino de interceder por ellos, y no solo interceder por ellos, sino de llegarle a decirle a Dios, oh Dios, quítame del libro de la vida, pero perdona a este pueblo. Todo eso lo hizo Moisés y lo soportó por una razón, hermanos, y era que sus ojos estaban puestos en las promesas de Dios. Sus ojos estaban puestos en un reino celestial que le esperaba. Amén. Yo recuerdo un corito que cantábamos, y lo cantábamos muchas veces en las iglesias antiguas ya, porque yo creo que yo soy ya de la prehistoria. Hablaba de la Jerusalén y de las calles de oro, mar de cristal. ¿Se acuerdan de ese corito? No tengo la melodía, pero no canto porque soy malo. Pero decía ese mar de cristal y vamos a ir y nos gozábamos, amén. Y nos gozábamos. Versículo 6. Y lo enterró Dios en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. ¡Qué hombre de Dios tan especial! Judas, al final de la Biblia, dice que, dándonos una revelación sobre este versículo 6, porque este versículo 6 queda ahí un poco como cojo, ¿verdad? Que Dios entierra a este hombre en un lugar donde nadie sabe, ¿verdad?, quién llevó. ¿Sabes quién llevó el cuerpo de Moisés en sus brazos? El arcángel Miguel. Dice Judas que cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés,
No se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo que el Señor te reprenda. Qué final tan glorioso, que no fueron sus padres, ni fueron, vaya, había muerto, pero su esposa o sus hijos o sus nietos los que enterraron a este hombre, sino que fue el mismo Dios quien cogió el cuerpo, amén, de este hombre, se lo llevó a la eternidad. ¿Sabes que cuando tú mueras, descenderán ángeles y te llevarán a la presencia de Dios? Amén. Amén. Qué glorioso. Yo voy a decir una burrada, me quiero morir ya. Pero cuando tú te mueras, los ángeles del Señor van a venir y van a llevar tu cuerpo a la presencia de Dios. Oh, hermanos, Dios es fiel hasta más allá de la muerte. Amén. Más allá de la muerte. Los faraones hubiesen dado todo porque alguno de sus dioses cogiese sus cuerpos y se lo llevase. Sin embargo, ellos fueron al centro de la tierra, llevados por demonios a las profundidades terribles del mismo infierno. Qué gloriosa esta imagen, ¿verdad?, de un hombre de Dios. Hermanos, Dios no te va a soltar nunca. ¿No lo has entendido? Dios no te va a soltar nunca. Dios coge el cuerpo de Moisés y dice: yo lo voy a enterrar, yo me encargo de mi siervo. No te preocupes. Tú sirve a Dios. Sírvele con todas tus fuerzas, sírvele con todas tus recursos. No te preocupes de si vas a tener o no vas a tener, de si va. Dios se ocupa de todos nosotros, hermanos. Y ahí venía Satanás. No sé qué quería hacer con ese cuerpo Satanás, pero posiblemente montar una nueva religión, ¿verdad? Imagínate que tuviese el cuerpo de Moisés allí, pues sería como esas monjas, esos que los meten en unas urnas y los llevan por ahí en peregrinación. Dios no lo permitió, para que su pueblo posiblemente no se pervirtiese de una manera terrible. Versículo 7, era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Y me llamaba la atención este versículo porque digo, tampoco, aparentemente parece que no da información mucho más valiosa, pero me resultaba, ¿por qué Dios puso esas palabras? De sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Porque un hombre de 120 años ya está cascado, ¿verdad? Puede tener buena salud, pero yo me imagino a Moisés tieso como una vela, subiendo por ese monte, escalando ese monte. Nunca sus ojos se oscurecieron. Moisés nunca perdió la visión. No tuvo cataratas, no tuvo ni miopía, ni astigmatismo, ni como yo, que ya hay letras que no veo. Él vio de lejos y de cerca perfectamente. Claro, porque un rostro que ha visto las espaldas de Dios, hermanos, una vida que ha sido puesta en el hundimiento de la peña, que es Cristo y que representaba a Cristo en ese momento, y el Padre pasa por él, y el nombre de Jehová es invocado en el momento que está pasando por delante de Moisés. Aquello cambió hasta el físico. ¿Tú quieres ser hermoso y quieres ser hermosa? Todos quieren ser feos. Yo quiero ser hermoso, amén. No vayas a clínicas clínicas de estas que te quito, te pongo, te tacho de aquí, te corto, te aquí, con un bolígrafo, y viene el otro y mete.
Mira la presencia de Dios. Cómo hermosea el rostro, cómo hermoseó a Moisés, cómo rejuveneció a Moisés de tal manera que con 120 años veía mejor que tú y que yo. Con una fuerza tremenda que ningún joven podía con él. No pierdas la visión en tu vida. Porque dice que el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Padres, tengan visión para sus hijos. No sean padres que no saben ni por dónde educar a sus hijos, ni por dónde hacer estas cosas, ni por dónde no. Vayan a buscar la presencia de Dios y díganle: Señor, dame visión para mi casa. Dame visión para mis hijos. Yo no sé cuál será el esposo de mi hija, pero sé que estoy orando por él. Señor, cuando yo lo vea, tengo que saber que ese es el hombre, el varón que tú has puesto para mi hija. Amén. Yo tengo que ser un Moisés para mi familia. Que no se apaguen tus ojos. Porque estés mirando otras cosas, porque te estés fijando en otras cosas. Moisés puso sus ojos sobre Dios. Sus ojos estuvieron fijos en el Eterno. Y él caminó con fuerza hasta el final de sus días. ¿Cuál fue el secreto de Moisés para no perder la visión? Hebreos capítulo 11 lo dice claramente por qué Moisés no perdió la visión todos esos 120 años de su vida. Porque esas decisiones marcarán el resto de nuestro porvenir, hermanos. 11:24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, era un hombre, era un varón, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Qué tremenda frase. Mientras a la iglesia se la está enfocando en las cosas del mundo, mientras los pastores están enfocando a los hombres y a las mujeres en las cosas del mundo, tú tienes que pedirle un coche y tú tienes que pedirle tal y tú tienes que pedirle tal. Dios le dice a Moisés: yo voy a poner mis ojos en las cosas que no son terrenales. ¿Tú eres ya grande? ¿Eres adulto? Tienes que rehusar a llamarte hijo de Faraón. Esto fue lo que cambió la vida de Moisés. Yo no quiero gozar de los deleites temporales de este pecado. Yo no quiero gozar de los privilegios de Faraón. Yo no quiero gozar de los privilegios que me puede dar el dinero, la fama, la posición social. Yo no quiero nada de eso. ¿Sabes? Me llamaba la atención que los dos grandes hombres, porque no hay otro profeta como Moisés en el Antiguo Testamento, y no hay un apóstol, ¿verdad?, que escribiera más acerca de Dios que el apóstol Pablo. Los dos tuvieron que renunciar a todo un presente glorioso. Moisés tuvo que renunciar a una posición social envidiable de cualquier hombre o mujer de cualquier tiempo. No había un imperio más grande que el imperio de Egipto. No había un imperio más fuerte, más rico, más poderoso que el de Egipto. Y él no quiso convivir con ellos, ni vivir como ellos, ni ser uno de ellos. ¿Y qué decir de Pablo cuando dice en su carta, verdad? Porque yo lo que antes tenía como un gran tesoro, mi posición social, mi autoridad, mi dinero, mi familia, mi apellido, todo eso lo tengo por basura, por alcanzar el llamamiento de Dios. Tienes que rehusar para tener visión hasta el final de tus días. Tienes que rehusar
a vivir conforme a este mundo. Tienes que rehusar, siendo ya hombre, siendo ya mujer, mayor de edad, voluntariamente. Oh Dios, yo no quiero nada de estos deleites de este mundo. Teniendo por mayores riquezas, increíble, el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Prefiero las llagas, el dolor, las piedras, los latigazos, que las riquezas de los egipcios. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada, amén, en aquello que es eterno, hermanos, en aquello que es eterno. La iglesia tiene que empezar a volver a mirar otra vez sus ojos a las cosas eternas de Dios. Todo esto es pasajero, todo esto se termina, hermanos, todo esto ya caduca. Moisés no se apagaron sus ojos ni su vigor. ¿Por qué? Porque él puso su mirada en las cosas celestiales. Cuando tú pones tu mirada en las cosas celestiales, ya te da igual absolutamente todo. Isaías le dice al pueblo: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ese era Moisés, hermanos. Un hombre entregado a Dios que sabía que su fuerza y su fortaleza venían de Jehová de los ejércitos. Y él caminó erguido hacia ese lugar y dijo: yo soy este Moisés. Parto hacia la eternidad. Sé que son mis últimas horas pisando esta tierra como yo la he conocido. Pero toda mi vida he estado esperando este momento, que es encontrarme con el Dios creador. ¿Qué vida más placentera pudo tener Moisés? ¿Qué deleites pudo disfrutar Moisés? ¿Qué riquezas pudo disfrutar? Quizás hasta podríamos haber tenido una pirámide, la pirámide de Moisés. Pero ¿sabes qué? Él dijo: mis ojos no están puestos en estas cosas. Mis ojos no están puestos en estas cosas caídas. Yo quiero poner mi mirada en las cosas celestiales. Y él miró ese galardón como lo miró Pedro aquel día, como lo miró Juan, como lo miró Daniel, como lo miraron tantos hombres de Dios. Hermano, deja de mirar las cosas terrenales. Comienza a levantar tu vista hacia las cosas que son eternas. Nadie que tiene un encuentro con Dios puede ser el mismo. Nadie. Cuando yo oigo a algunas personas hablar, a algunas personas sus pensamientos, yo digo: wow, cuánto tiene de Dios en él. O a veces digo: uff, qué pegado está la tierra. Tú decides. Amén. Fue Moisés el que decidió: no, yo no quiero parte con Faraón, yo me voy con mi pueblo Israel a sufrir los latigazos de estos egipcios.
Versículo 8, y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab. 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. ¿Qué impronta has dejado tú en las personas? ¿Qué huella has dejado en las vidas? Moisés dejó una huella tremenda en un joven llamado Josué. Tu hermano tienes que reproducirte en otros. Amén. Tienes que reproducirte. Si eres malo, no te reproduzcas. Siendo íntegros. Amén. Moisés no dejó al pueblo solo. Moisés dio un ejemplo a este joven. Trabajó con ese joven, enseñó a ese joven, corrigió a ese joven, puso sus manos sobre él y el espíritu de sabiduría vino sobre él y él guió al pueblo. Tú y yo tenemos que dejar huella en las personas. Cuando pregunten, bueno, ¿y tú por qué hiciste? Porque fulano de tal impactó mi vida. ¿Qué huella estás dejando en tus hijos? ¿Qué impronta estás dejando en ellos? ¿El de un hombre de fe, el de un hombre de Dios, el de un hombre consagrado? ¿O quieren salir corriendo tus hijos de tu casa para no soportarte y no aguantarte? ¿Qué huella estás dejando en tu esposo o en tu esposa? ¿A quién estás inspirando en esta vida? ¿Estás inspirando a otros a seguir a Cristo y a caminar en los caminos de Dios? ¿O estás inspirando a muchos a que dejen sus caminos? Qué lástima cuando tú deberías de ser ya guía de muchos, maestro de muchos, y ni tan siquiera has sido discípulo de nadie. ¿A quién vas a dejar detrás cuando tú te vayas? ¿A quién le vas a delegar la autoridad que Dios ha puesto en ti? La gracia, la sabiduría que Dios ha puesto en ti. Gloria a Dios por esos hombres y mujeres que entregan sus vidas y dejan huella en sus hijos y en sus generaciones. Cuenta de John Wesley, su madre viuda con 8 o 9 hijos, el menor de todos los hijos, pero todas las noches los ponía a todos de rodillas a orar y a predicar y les leía la palabra, oraba por ellos. Este hombre trajo el gran avivamiento a todo Estados Unidos y a toda Inglaterra, a toda Alemania. Fue la impronta de esta mujer, de la mujer, de su madre, la que hizo que este hombre sirviera a Dios hasta el final de sus días. Pero ¿qué huella estás dejando tú en los demás? Algunos hasta van escondidos por ahí, que no me vean, que no me vean, que no me vean quién soy, qué hago. Moisés fue capaz de dejar una huella tremenda en el corazón de este joven Josué. Así como Pablo dejó una huella tremenda en Timoteo. Y cuando habla en una de sus cartas, le dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo. Amado hijo. Tú tienes que dejar huella en las vidas de las personas. ¿Pero qué huella estás dejando? ¿Qué huella estás dejando?
¿Cuál es tu sello? ¿Qué sello estás dejando en tu matrimonio? ¿Qué sello estás dejando a tus descendientes? Podrán decir muchas cosas de mí, pero que ojalá ninguno de mis hijos ni mi esposa pueda decir: por fin se murió. Gloria a Dios en las alturas. Que Dios me libró de este tipo. Qué triste. Qué triste. Lo lloraron durante 30 días. ¿Por qué, hermanos? Porque fue un hombre que dejó huella en estas generaciones. Qué pena el rey este, que lo van a coronar dentro de poco, ni lo quieren. No lo quieren ni los hijos. El otro se mandó a mudar a Canadá porque no lo soporta. Y decía: Señor, que dejemos buenas huellas, amén, en las vidas de las personas. Que dejemos esos Timoteos, que dejemos esos Josués, que continúen y que sigan lo que tú has comenzado con nosotros. Aleluya. Ojalá yo pueda dejar huella en ustedes. Oro a Dios, Señor, que deje huella, amén, en ustedes. Pero que ustedes oren: Señor, dame discípulos. Amén. Dame discípulos. Yo quiero discipular 1, 2 mujeres, 3 mujeres, 1, 2, 3 hombres. Y depositar sobre ellos la gracia que tú me has dado. Pero piensa en esto en estos días. ¿Qué se puede poner en tu lápida? ¿Te echamos de menos? O Dios te tenga en tu gloria, en su gloria, y aquí paz y después. A veces hablas con algunos y los recuerdos que tienen de sus padres, son tan tristes. Que Dios nos dé la gracia para poder ser esos Moisés, amén. Que sean capaces de llevar la antorcha de la fe hasta el final de sus días. Versículo 10: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés. A quien haya conocido Jehová cara a cara. Tremendo. Tremendo. Ni nadie como él en todas las señales y los prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Nadie hizo nada como esos. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. ¡Wow! Eso es dejar las cosas altas, ¿verdad? Eso es ser un hombre hasta el final de sus días. Y yo oro para que Dios pueda poner en nosotros, hermanos, esa visión profética, y que cada vez miremos más las cosas del cielo. Amén. Vete levantando poquito a poco tu vista hacia las cosas celestiales. Porque de aquí a poco y todo esto terminará conforme a las Escrituras. Y aquellos que tengan puestas sus vistas y su mirada en las cosas de este mundo, pues de este mundo se quedarán. Yo prosigo, como dijo Pablo, a lo que está delante. Amén. A lo que está delante. Ordena tu vida, ordena tus pasos. Ponte delante de Dios cara a cara. Y Dios te dará visión y Dios te dará fuerza hasta el final de tus días. Y no faltará palabra de Dios en ti.
y no faltará energía. Qué ojos tan hermosos tenían que ser los de Moisés. Cuando él bajó del monte dice que le brillaba como una bombilla. Tú imagínate ver a un hombre en la oscuridad y con la cabeza brillando. Claro, Israel del miedo se tuvo que poner un velo, porque ¿quién podía mirar eso? Vio a Dios cara a cara, así que sus ojos fueron cambiados, su rostro fue cambiado, sus músculos fueron cambiados, todo fue cambiado. Hermanos, nuestra belleza, nuestra hermosura está en lo que Dios pone en nosotros. Somos hermosos y bellos. Cuando tú miras a una persona a los ojos, le mantienes la mirada y tu mirada es una mirada limpia. Amén. Limpia. No tienes que avergonzarte. He estado con personas que yo le digo, pero ¿estás conmigo o estás con los pajarracos que pasan al lado? A ver, cuéntame. Céntrate. Céntrate. Estoy mirando. Moisés puso sus ojos. Aleluya. Y vio hasta el final, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a tener esa fe. Amén. Vamos a pedirle a Dios. Cierra tus ojos. Vamos a pedirle a Dios. Señor, gracias por estos hombres que nos han dado ejemplo, Dios, de fidelidad, Señor. Como han sido hombres, Padre, probados y probados y probados y probados, oh Dios. Hombres que han marcado la historia de naciones gracias a que pusieron sus ojos sobre ti, Señor. Que nosotros podamos marcar la historia de nuestra generación, Señor. Aleluya. He oído tanto, hermanos. Recuerdo hace muchos años en un campamento que pusimos un eslogan que ponía nuestra generación en nuestra generación España para Cristo. Ese era el eslogan. Cuando yo veo tantas reuniones juveniles y de iglesias con eslóganes tan impactantes, noches de gloria, jueves de triunfos, y estamos en una carrera desenfrenada los cristianos por ver quién es capaz de impactar. Y nos hemos olvidado que los que impactan, los que verdaderamente impactan en el mundo espiritual son aquellos que lo han dejado todo. Que lo han dejado todo. Que no quieren saber nada de las cosas de este mundo. Son aquellos que pusieron su mano un día en el arado y dijeron: Señor, yo sé que voy a ser infiel tantas veces, pero yo no voy a volver atrás. Tú no mires tu imperfección, hermano. Tú no mires tu naturaleza, porque si miramos nuestra naturaleza jamás podremos servir a Dios. Pero Dios dice: aunque ustedes sean infieles, yo seguiré siendo fiel, yo no me puedo negar a mí mismo.
Te digo en esta mañana, pon tus ojos en Jesús. Pon tus ojos en Jesús. No hace falta que les dejes a tus hijos un piso ni una cuenta corriente con dinero. Eso no es lo que los va a sacar de sus apuros. Algunos de ustedes se han preocupado, no, pues me he esforzado para dejarle a mi hijo tal cosa, al otro tal cosa, para que... Pero no nos hemos preocupado de entregarles el reino de los cielos. De entregarles lo más valioso y lo más precioso y lo más extraordinario, que es la sabiduría que viene de lo alto. Y decirles a tus hijos, hijos míos, este es mi legado, esta es mi herencia, la misma que recibí de mis padres y de mis abuelos y de mis pasados y de mis hermanos pasados, es Cristo Jesús, herencia más que suficiente. Y los que van a impactar a esta última generación son aquellos que su mirada no está puesta en las cosas naturales, sino aquellos que han puesto su mirada y han fijado su mirada en Cristo Jesús. Y muchos están impactando a tantos niños en tantos lugares de pobreza. Todos esos misioneros jóvenes que Dios está llevando por el mundo a dar de comer al hambriento, a vestir al desnudo, a visitar al enfermo, a estar con el que está preso. Esos son los que dejan huella en las vidas de las personas. Los que no se preocupan por sí mismos. Los que no se preocupan de qué es lo que visten, de qué es lo que calzan, de qué coche es el que conducen, de cuántos ceros hay en su cuenta corriente, sino aquellos que se entregan y se dan y se desgastan hasta el final de sus días para dejar un legado espiritual en las vidas. Porque este tendría que ser el eslogan de todos los encuentros juveniles: toma tu cruz y sígueme. Toma tu cruz y sígueme. Niégate a ti mismo. Renuncia a todo por escrito. Renuncia a todo por amor y por alcanzar algo más glorioso, que es lo celestial. Impacta. Pídele a Dios: Señor, yo quiero ser un hombre, una mujer de fe. Quiero ser un hombre y una mujer de fe, cuya vista no se pierda y cuyo vigor no se pierda, sino hasta el final de mis días, oh Dios, sirviéndote, alcance o no alcance, vea o no vea, yo lo creo, yo lo saludo, yo lo agarro en el nombre de Jesús. Aleluya. Si un día mis manos lo tocan, te glorificaré grandemente, pero si no lo tocan mis manos, oh Dios, da igual. Mis ojos están puestos en el galardón que está en los cielos. Oh iglesia, si una iglesia dejase de mirar lo natural y comenzase a mirar lo sobrenatural, impactará a su generación. Impactará a su generación. Sal de este lugar y comienza a dejar huella en las vidas de aquellos que no conocen a Cristo. Que no sean los vecinos los que te conozcan por los gritos y las discusiones de tu hogar, sino por la alabanza y la glorificación que se da en tu hogar a Jesucristo. Padre, yo te pido, Señor, en esta mañana, Jesús,
Que tú inspires nuestras vidas, Padre. Que tú inspires nuestros corazones, nuestras metas, nuestro futuro, Señor. Porque en ti y solo en ti somos más que vencedores, Señor. Tú y solo tú, Señor, eres el principio y el final de todas las cosas, Padre. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Aleluya.